Son tan pocos, deben estar viendo el fútbol o festejando, imagino. Lo Bueno, segundo, tal vez. ¿se escucha bien? Sí, Sí, Oscar. doctor. Bueno, vamos a hablar ahora de la anemia ferropénica, pero previamente a hablar de la anemia ferropénica, vamos a hablar del metabolismo del hierro. Entonces, es importante que conozcamos qué es el hierro, qué papel fundamental tiene en nuestro organismo y por qué la deficiencia de hierro origina anemia ferropénica. Y no solamente anemia ferropénica, sino que origina otro tipo de situaciones. Sabemos muy bien y sabemos que está establecido el diagnóstico de anemia cuando un varón tiene menos de 13 gramos de hemoglobina o una mujer tiene menos de 12 gramos de hemoglobina. Entonces, si el paciente viene con esas cifras inferiores a lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, el paciente tiene anemia, ¿verdad? Una característica de la anemia ferropénica es que es una anemia microcítica hipocrómica con ferritina baja, porque la definición de anemia ferropénica es la alteración de la eritropoiesis por ausencia absoluta de hierro en las reservas del organismo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene anemia, ya sea varón o mujer, y tiene un PGM menos de 80 y un HCM menos de 27, estamos frente probablemente a una anemia ferropénica. ¿Cómo corroboramos eso? Pidiendo un patrón de hierro. El hierro sérico, obviamente, el hierro circulante va a estar bajo. La capacidad total de saturación de transferrina, es decir, la transferrina libre de hierro, va a estar aumentada. Pero sobre todo, el diagnóstico, ¿sí? O la condición sine qua non para establecer el diagnóstico de anemia ferropénica es el hecho que los niveles de ferritina estén totalmente disminuidos o ausentes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el hierro. El hierro es un metal de transición muy abundante en la Tierra, ¿verdad? Es el cuarto elemento más abundante en la Tierra, pero el hierro se encuentra muy poca cantidad en los sistemas biológicos. O sea, si nosotros vemos nuestros cerros son de color ladrillo. El color ladrillo está dado por el hierro. ¿Por qué creen que la sangre es de color rojo? Porque el hierro le brinda ese color. La hemoglobina es de color rojo porque tiene en su interior hierro. El hierro es de color rojo. En los sistemas biológicos está en poca cantidad, ya sea a nivel de la hemoglobina, de los citocromos o a nivel de la mioglobina. ¿Por qué creen que la carne es roja? Porque en su interior posee un pigmento que se llama mioglobina. De manera que la única manera de poder tener hierro en nuestro organismo es la ingestión únicamente con alimentos. Nosotros no sintetizamos hierro, simplemente lo utilizamos y lo almacenamos. ¿Cuál es el papel del hierro? ¿Cuál es el papel biológico del hierro? Interviene en el transporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque forma parte de la hemoglobina que está contenida dentro del glóbulo rojo. Y también transporta oxígeno a nivel de la cadena respiratoria, porque forma parte de los electrones en los citocromos de la etapa final de la cadena respiratoria. Pero también el hierro forma parte como catalizador de muchas reacciones, ¿sí? Necesarias para el desarrollo, diferenciación y proliferación celular, como reacciones enzimáticas, metabolismo oxidativo y crecimiento celular. Entonces, no solamente está o forma parte de la hemoglobina y los citocromos, sino forma parte de una serie de sistemas biológicos. Obviamente, si existe una disregulación del hierro corporal, vamos a tener anemia ferropénica y eso va a repercutir sobre todo en el transporte de oxígeno. Por lo tanto, el hierro tiene que estar en un equilibrio permanente, una regulación y un equilibrio que se conoce como homeostasis del hierro, donde tiene que haber un equilibrio entre la absorción de hierro, el transporte de hierro, la utilización de hierro y la reserva. Si existe un desequilibrio entre la absorción, transporte, utilización y la reserva, obviamente, ¿sí? El resultado va a ser la ferropenia. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre estos factores. Y el circuito interno de hierro, ¿sí? Lo vamos a estudiar. Vamos a ver cómo se absorbe el hierro, cómo se transporta, dónde se utiliza y cómo se almacena. ¿Sí? Aproximadamente nosotros debemos absorber solamente 1 o 2 miligramos de hierro. Vamos a ver más adelante, son los alimentos de origen vegetal y también los alimentos de origen animal, especialmente la carne. De esto solamente se absorbe 1 a 2 miligramos por día. ¿Dónde se absorbe? En la primera porción del intestino delgado, a nivel del duodeno. Y esto en presencia de una sustancia reductora que es el ácido clorhídrico. Y pasa al plasma
y se une a una proteína transportadora que se llama transferrina, de manera que aproximadamente 3 miligramos de hierro están unidos a la transferrina y son transportados a diferentes lugares. Pueden ser transportados a los músculos y almacenarse como mioglobina, aproximadamente 300 miligramos de hierro está almacenado en los músculos como mioglobina, pero principalmente se traslada a la médula ósea, a los precursores hematopoyéticos, especialmente a los precursores eritropoyéticos, a las unidades formadoras de brotes y unidades formadoras de colonias eritroides, donde por acción de la eritropoyetina empieza a sintetizarse hemoglobina. Obviamente, la gran cantidad de hierro está, miren, prácticamente 1800 miligramos a nivel de los eritrocitos maduros circulantes. Cuando los glóbulos rojos mueren, son fagocitados a nivel del sistema reticuloendotelial, especialmente a nivel del vaso y otros órganos donde existen macrófagos. De manera que aproximadamente 600 miligramos de hierro se almacenan en el sistema reticuloendotelial en forma de ferritina y hemosiderina. Pero también el hierro puede almacenarse en el parénquima hepático, en las células de Kupffer, aproximadamente 1000 miligramos. De manera que el hierro se puede almacenar como ferritina o hemosiderina, sobre todo hemosiderina, en los macrófagos y en el sistema reticuloendothelial, en las células de Kupffer del parénquima hepático. Finalmente, el hierro que no se absorbe se esfacela y es eliminado por las heces. Aproximadamente se esfacela entre 1 y 2 miligramos de hierro por día y también producto de la menstruación en las mujeres existe esa pérdida. Si ustedes se dan cuenta, existe un equilibrio entre el hierro que se absorbe y se proporciona por la dieta y el hierro que se pierde cada mes en las menstruaciones o que se pierde en forma permanente durante la descamación de las células o de los enterocitos que almacenan ferritina y que no han pasado a la circulación. Entonces, este es el papel que juegan tanto los eritroblastos, las células de Kupffer, los hepatocitos y las células retículo endotelial, y obviamente las proteínas transportadoras como es la transferrina y la ferritina, ¿sí?, en mantener la homeostasis del hierro. Por lo tanto, existe un ciclo biológico, es lo que les he mencionado, y aquí en este esquema se ve con mayor detalle esta, este círculo de intercambio en los diferentes compartimientos del hierro. Entonces, el hierro ingerido se absorbe solamente una escasa cantidad. El resto se almacena como ferritina en el enterocito y luego ese hierro no absorbido se esfacela y se elimina por las heces. Aproximadamente 8 a 13 miligramos de hierro por día de hierro no absorbido estamos eliminando por las heces por esfacelación de enterocitos. Una vez que la ferritina es liberada del enterocito a la circulación, miren, el hierro es transportado en forma de hierro complejo con transferrina en el plasma. Parte de ese hierro va a pasar, ¿sí?, seguramente a la médula ósea para formar parte de la eritropoiesis y formar parte de la hemoglobina. La mayor parte del hierro está contenida en los glóbulos rojos y en los precursores eritropoyéticos, pero también puede estar contenido en la mioglobina, en los citocromos, en la cadena respiratoria de las células, más o menos 300 miligramos. Y en el sistema retículo endotelial en forma de hemosiderina y ferritina, especialmente en las células de Kupffer y en los macrófagos del vaso y en los otros lugares donde existe el sistema retículo endotelial. Finalmente, ¿sí?, el hierro se pierde por esfacelación de la mucosa intestinal y por pérdidas menstruales. El hierro en el cuerpo humano, ¿sí?, se encuentra en aproximadamente 3 a 4 gramos y representa 40 a 50 miligramos de hierro por kilogramo de peso corporal. Y existen, en forma simplificada, 3 compartimientos de hierro: el hierro de depósito, el hierro de transporte y el hierro funcional. El hierro de depósito se encuentra en forma de ferritina y hemosiderina. La ferritina está en forma de hidróxido férrico y es circulante, y es la forma como podemos medir nosotros, sí, el hierro que se encuentra en el cuerpo en forma de depósito. Representa aproximadamente el 25% del pool de hierro, aproximadamente entre 800 y 1200 miligramos de hierro. Una escasa cantidad está unida a la transferrina, menos del 1% del pool, más o menos 4 miligramos, unido a una proteína transportadora que se sintetiza en el hígado que se llama transferrina. Finalmente, la mayor parte del hierro está en forma de hierro funcional,
más o menos 2,3 a 3 gramos que se encuentra en la hemoglobina, ¿sí? Contenida tanto en los precursores eritropoyéticos como en los glóbulos circulantes, y 400 miligramos en la mioglobina y en las enzimas que forman parte del sistema citocromo. Vamos a hablar cómo se absorbe el hierro. Entonces, nosotros hemos comido nuestro churrasco, nuestra ensalada de brócoli, con nuestra ensalada de espinacas al mediodía. En la absorción de hierro, ¿sí? Origina el balance regulatorio primario, porque es el enterocito el que va a regular, ¿sí? Si el hierro va a pasar a la circulación o se va a desfacelar y se va a eliminar por las heces. ¿Cómo se absorbe, o digo, cómo se proporciona el hierro de la dieta? El hierro de la dieta en color verde es de tipo no hemínico. Aproximadamente, miren chicos, casi el 90% del aporte diario de hierro viene de los alimentos de origen vegetal, de las verduras y de los alimentos diarios. Y solamente entre el 10 y 15% del aporte diario de los alimentos de origen, sí, animal, carnes. Por lo tanto, el hierro puede ser no hemínico y hemínico. ¿Hemínico por qué? Porque forma parte del hem que está contenido en la mioglobina. ¿Por qué el hierro de los vegetales no se absorbe tan fácilmente a diferencia del hierro hemínico? Porque el hierro no hemínico tiene que sufrir un proceso de oxidación, sí, perdón, de reducción para poder ser absorbido a nivel del enterocito. Entonces, si se dan cuenta aquí, los puntos verdes representan la mayor cantidad de hierro lumínico proporcionada por los alimentos de origen vegetal y solamente una pequeña cantidad, ¿sí? De origen animal, es decir, carnes rojas. ¿Dónde se absorbe? Mire, en el duodeno. No se absorbe en ninguna otra parte más del cuerpo. ¿Cómo se absorbe? Entonces, vamos a la microscopía y aquí vemos al enterocito, ¿no? La célula entérica que está a nivel del duodeno. El hierro, la mayor parte del hierro, ¿sí? Que se proporciona es de origen vegetal y de origen vegetal en forma de ion férrico. Y este ion férrico tiene que reducirse en ion ferroso. El hierro solo se absorbe en forma de ion ferroso. La principal fuente de transformación y de reducción de ion férrico a ion ferroso es el ácido clorhídrico. Pero no solamente el ácido clorhídrico, a nivel del borde, del reborde, en ese pillo del enterocito, existe una enzima que se llama ferrirreductasa. Y es la ferrirreductasa la que reduce el hierro férrico a ion ferroso. Y aquí existe una puerta o un transportador que se llama transportador divalente de metales tipo 1. De manera que transporta el ion ferroso al interior del enterocito. Y va a depender si vas a necesitar hierro o no vas a necesitar hierro. Si vas a necesitar hierro, inmediatamente el hierro que se absorbe va a pasar a un transportador que se llama ferroportina. Y esta ferroportina va a salir del enterocito a la circulación y se va a unir a un transportador que se llama transferrina. Pero en la mayor parte de nosotros que no tenemos anemia, ese churrasco y esas ensaladas ricas que hemos comido nos proporcionan suficiente cantidad de hierro. Ese hierro se va a absorber, pero como no necesitamos hierro para formar hemoglobina porque no tenemos anemia, ese hierro se va a transformar en el eritrocito, ¿sí? Y se va a transformar y se va a almacenar en forma de ferritina. Y solamente va a pasar a la circulación, se va a liberar en la membrana vasolateral hacia la circulación solo en caso que necesitemos hierro para formar hemoglobina. Si no tenemos anemia, entonces, una vez que el eritrocito envejece, se desprende y se esfacela y por eso perdemos hierro permanentemente en forma de ferritina a nivel de las heces. Y este mecanismo de absorción inicial solamente permite el primer paso de absorción y de almacenamiento de ferritina al interior del eritrocito. Y solo en caso que se necesite hierro, va a pasar a la circulación. Acá existen unos transportadores que se conocen con el nombre de ferroportina. Y la ferroportina es regulada por una proteína muy importante que se llama hepcidina. Eso vamos a ver ahorita. La hepcidina es la llave que abre la puerta para que el hierro directamente pase a la circulación o para que la ferritina nuevamente se transporte en hierro y a través de ese transportador que es ferroportina
cuando no existe epsidina, pase a la circulación y sea transportada con la transferrina hacia los sitios donde se necesita, ¿sí? Por lo tanto, el principal regulador de la liberación de hierro del enterocito a la circulación, es decir, el principal regulador real de la absorción de hierro desde el lumen intestinal hacia la circulación para que sea una transferrina, es la epsidina. La epsidina es un potente regulador de hierro y la epsidina tiene que estar en equilibrio con el hierro, porque si no tenemos epsidina, vamos a tener una mayor absorción de hierro y eso va a producir una sobrecarga de hierro y puede originar una hemosiderosis o hemocromatosis. Pero si tenemos una buena cantidad de epsidina, se frena la absorción de hierro a nivel intestinal, pero también se puede frenar la liberación del hierro del sistema retículo endotelial a través de los receptores de salida a la circulación. Muy bien, ¿cuál es el papel de la epsidina entonces en la absorción de hierro? Mire, el principal mecanismo regulador entonces de la absorción intestinal de hierro es la epsidina. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay exposición de transferrina altamente saturada con hierro, es decir, no necesitamos hierro porque estamos bastante sobrecargados de hierro, porque la transferrina está altamente saturada, inmediatamente se manda señales a las células de Kupffer y a las células endoteliales del hígado. Esto va a causar liberación de una interleuquina, se llama interleuquina 6, y de otras señales que actúan sobre los hepatocitos. Entonces aquí tenemos, mire, transferrina altamente saturada con hierro. Estamos comiendo nosotros, sí, alimentos ricos en hierro, y este hierro es reducido a ion ferroso, se almacena en el enterocito, se absorbe en el enterocito y se almacena como ferritina, pero no va a pasar a la circulación. ¿Qué va a pasar? Hemos dicho, la transferrina está altamente saturada con hierro, y esto va a dar señales a las células de Kupffer y a las células endoteliales. Miren que están las células de Kupffer y las células endoteliales del hígado para que se sintetice interleuquina 6. ¿Qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6 actúa sobre los hepatocitos para la liberación, síntesis y liberación de epsidina. ¿Y qué hace la epsidina? Sigan las flechas. La epsidina va a el enterocito y lo que hace, bloquea la liberación de hierro desde el enterocito a la circulación. ¿Por qué? Porque no necesitamos hierro, porque el hierro está altamente saturando a la transferrina. En cambio, si nosotros no tuviésemos hierro y la transferrina estuviese libre de hierro, no se sintetizaría epsidina. Y si no hay epsidina, no hay bloqueo en la absorción de hierro desde el enterocito a la circulación. Y por lo tanto va a pasar fácilmente el hierro que va a saturar la transferrina y esto va a ir hacia los sitios donde se necesite hierro para la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué va a hacer también la epsilina? No solamente bloquea la absorción duodenal de hierro, sino que la epsilina va a bloquear la salida de hierro del macrófago a la circulación. Ustedes saben que cuando el glóbulo rojo termina su vida a los 120 días, es fagocitado por el sistema reticular endotelial. En el interior, el eritrocito se destruye, libera la membrana y libera el grupo M, ¿verdad? El grupo M se disocia en protoporfira 9, que se cataboliza hasta bilirrubina y libera hierro. Este hierro en el macrófago se va a almacenar como ferritina y solamente va a salir a la circulación cuando necesitemos hierro para la síntesis de hemoglobina. O como el hierro está altamente saturado con transferrina, se bloquea, o sea, se bloquea la salida. ¿Por qué? Porque se sintetiza epsilina y la epsilina es una llave. Y esta llave, ¿qué va a hacer? Va a cerrar a la ferroportina, que es la proteína transportadora de hierro del macrófago a la circulación. De manera que cuando hay epsilina, chicos, se bloquea la absorción de hierro intestinal y se bloquea la salida de hierro del macrófago a la circulación, produciendo un bloqueo macrofágico de hierro. Pero si no tenemos hierro circulante, no hay síntesis de epsilina. Y si no hay síntesis de epsilina, póngale una cruz acá.
¿sí? No hay forma de que se frene la absorción de hierro a nivel intestinal y no hay forma de que se frene la salida de hierro del macrófago a la circulación. Por lo tanto, hay mayor aporte de hierro a la circulación y por lo tanto la transferrina, ¿sí? Transporta el hierro hacia los sitios donde vas a necesitar hierro. Espero que esta diapositiva y este mecanismo esté bien comprendido porque es fundamental. Por lo tanto, el efecto de la interleuquina 6, sintetizado por las células endoteliales y de Kupffer del hígado, y el hecho de que esto estimule la epsilina, produce dos mecanismos en resumen. Inhibe la absorción duodenal de hierro y bloquea la liberación de hierro desde los macrófagos a la circulación, porque disminuye la expresión de transportador de hierro o ferroportina 1 en el macrófago. Por lo tanto, la liberación de epsilina produce hiposideremia. No necesitamos hierro cada vez que hay epsilina. Si no hay epsilina, aumenta el hierro circulante. Si hay epsilina, disminuye el hierro circulante y aumenta el hierro en los depósitos, tanto en el enterocito, pero sobre todo en los macrófagos. Este mecanismo es recontra importante porque nos va a permitir entender por qué se produce una sobrecarga de hierro en la anemia asociada a la enfermedad crónica. Porque en la anemia inflamatoria va a haber mayor liberación de interleuquinas por la inflamación, mayor liberación de epsilina que bloquea la liberación de hierro del macrófago. En cambio, en la anemia ferropénica, ¿qué va a pasar? En la anemia ferropénica seguramente no va a haber hierro que sature la transferrina. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de, o sea, menor cantidad de epsilina, lo que va a hacer que haya mayor, ¿sí? Absorción de hierro por mayor aporte y mayor salida de hierro del macrófago. En esta diapositiva vemos muy claramente al enterocito y vemos en el extremo de la luz intestinal el transportador divalente de metales por donde ingresa el hierro en forma de ion ferroso. En el interior del enterocito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a almacenar como ferritina o directamente va a pasar el hierro por la ferroportina. Si nosotros tenemos síntesis de epsilina es como una llave. Le echamos llave al picaporte de la ferroportina. Por lo tanto, bloqueamos la absorción de hierro, evitando que el hierro pase a la circulación cuando tenemos una mayor cantidad de hierro circulante. Este rol de la epsilina es fundamental. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es el rol de la epsilina, disminuir la absorción de hierro a nivel duodenal porque bloquea a la ferroportina duodenal y disminuye la liberación de hierro desde el macrófago hacia la circulación porque bloquea la ferroportina del macrófago. Muy bien. Entonces, fácil es entender que a nivel del macrófago la epsilina disminuye la salida de hierro a la circulación y a nivel del enterocito disminuye la salida del hierro que se ha absorbido al enterocito hacia la circulación. La epsilina es ese mecanismo que regula entonces la absorción de hierro y la salida de hierro del macrófago a la circulación. Muy bien. Quiero que vean esta diapositiva y sigan la diapositiva. Una vez que se absorbe el hierro pasa a la circulación, ¿sí? Y se une a estas pelotitas de color celeste que se conocen como transferrina. Las pelotitas de color amarillo, ¿sí? Son las moléculas de hierro que se han absorbido y que están circulando. Este hierro, ¿sí? Va a ir o al macrófago, o va a ir a la médula ósea, o se va a almacenar en el hepatocito como ferritina. Miren, acá está el enterocito, aquí está el hierro de la dieta, es transportado equivalente de metales, este hierro se almacena como ferritina, o bien va a pasar por la ferroportina y va a ser absorbida y liberada a la circulación y va a ser transportada por la transferrina. La epsilina es la encargada de bloquear, ¿verdad? La absorción y la salida del macrófago. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que almacenar el hierro a nivel del macrófago o al nivel del hepatocito? Miren, aquí está el hepatocito. El hepatocito tiene unos receptores que se llaman receptores de transferrina. Y este receptor de transferrina va a captar o va a capturar al complejo de transferrina con hierro y va a introducir al interior del hepatocito al hierro para que este hierro se transforme en ferritina. Por lo tanto, el hígado es el principal lugar donde se va a almacenar el hierro en forma de
hemosiderina y ferritina, ¿verdad? Por eso, comillas, cuando tenemos que tener un mayor aporte de hierro en la dieta, ¿qué hacían nuestras mamás? Nos daban hierro porque el hierro está almacenando gran cantidad de hierro. Pero en forma fisiológica, ¿qué ocurre en nuestro hepatocito? Nuestro hepatocito que va a capturar a través de los receptores de transferrina a la transferrina que tiene hierro y la va a introducir al interior. Solamente este hierro va a salir por la ferroportina liberada, ¿sí? Cuando no hay hepcidina, cuando se necesite nuevamente hierro para ser transportado a la médula ósea. El glóbulo rojo viejito va a ser, ¿sí? Fagocitado por el macrófago, macrófagos del vaso, macrófagos de todo el sistema reticuloendotelial. ¿Y qué va a ocurrir en el interior? Se va a disociar el LEM y la protoporfina 9 se va a catabolizar a bilirrubina indirecta. En cambio, el hierro se va a almacenar en forma de ferritina o hemosiderina y solamente va a salir a la circulación por la ferroportina cuando la hepcidina permita la salida. Si no hay hepcidina, entonces todo el hierro se va a salir en forma de ion ferroso y se va a transportar, ¿sí? En forma de complejo con la transferrina. Este es un equilibrio permanente, como existe un equilibrio entre diferentes células. El enterocito, el precursor eritroide, el hepatocito y el macrófago. Esta fotografía, ¿sí? Está amplificada a nivel de la membrana, tanto del hepatocito como del macrófago o como del precursor eritropoyético. Todas las células que requieren hierro, hagamos de cuenta que ¿sí? Este es un macrófago, o es un hepatocito, o este es un proeritroblasto. Todos tienen en la membrana un receptor de transferrina. Y aquí está la circulación, ¿verdad? Miren, aquí está el hierro en forma de ion ferroso unido a transferrina. Cuando la célula requiere hierro, captura a través del receptor de transferrina este complejo y empieza a producir señales haciendo que la membrana de la célula se invagine, empieza a invaginarse. Y aquí contiene no solamente membrana, sino que contiene, ¿sí? Un receptor, ¿sí? De ferroportina. Este receptor de ferroportina sufre un proceso de invaginación a través de una proteína que se llama claritrel, ¿sí? Formando en el citoplasma endosomas. Miren, un endosoma no es más que una molécula donde hay una membrana, un receptor de transferrina, transferrina con hierro y un transportador, en este caso ferroportina. ¿Qué ocurre? Aquí se cambia el pH en el endosoma cuando requiere hierro y la transferrina libera el hierro. Y este hierro, se dan cuenta, va a ser liberado por el transportador de valente metales o por la ferroportina hacia el citoplasma. Y si es un eritroblasto, este hierro se va a dirigir a la mitocondria. ¿Para qué? El hierro se une al M, a la protoporfina 9 forma M, y se une a las cadenas alfa y beta de globina para formar hemoglobina. Pero si esta célula es un macrófago, este hierro liberado se va a convertir en ferritina o se va a convertir en hemosiderina, que dice en células no eritroides, como el macrófago o el hepatocito. ¿Qué va a pasar con el endosoma? Una vez, ¿sí? Que la, que la, que la transferrina libera el hierro, el endosoma nuevamente es transportado hacia el sitio donde existe la membrana, hacia la membrana celular. Y en la membrana celular se fusiona, ¿sí? Y el endosoma libera el receptor de transferrina y libera transferrina libre de hierro que nuevamente va a capturar moléculas de hierro. Miren, este es un proceso interesante, cómo el ciclo de la transferrina introduce el hierro tanto al precursor eritroide como a las células no eritroides como el macrófago o el hepatocito. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre la absorción, el transporte y el almacenamiento tanto en el macrófago como en el hepatocito o como la utilización a nivel del precursor eritroide que se va a convertir en glóbulos rojos, ¿verdad? Nuevamente, miren, el transportador de valentes metales,
Aquí está la ferritina, aquí está la ferroportina y aquí está la epsidina. Si hay epsidina, se bloquea. Si no hay epsidina, sale el hierro que se une a la transferrina. ¿Y qué ocurre? La transferrina se va a ir al hepatocito, el hepatocito tiene en la membrana, ¿sí? Un, va a tender a formar un endosoma, y el endosoma que contiene, contiene un receptor de transferrina, y esto va a introducir y va a liberar el hierro. El hierro va a salir y se va a almacenar en forma de ferritina, o bien el endosoma va a ir nuevamente hacia la membrana y va a liberar, ¿sí? El receptor de transferrina. Y solamente el hepatocito va a intercambiar hierro cuando se necesite hierro para ser transferido a la médula ósea para formar glóbulos rojos. A nivel del precursor eritròlico también se producen endosomas y se produce un transporte de hierro hacia la mitocondria para la síntesis de hemoglobina. Finalmente, ese endosoma también se libera y libera el receptor de transferrina. ¿Qué ocurre en el macrófago? El macrófago se come el glóbulo rojo libera hierro y ese hierro se almacena también en forma de ferritina o hemosiderina. Y solamente el hierro va a salir por la ferroportina cuando no hay epsilina para poder circular. Entonces existe un equilibrio entre estas cuatro células que son fundamentales en la homeostasis del hierro. El enterocito, el hepatocito, el sistema retículo endotelial y sobre todo, ¿sí? El precursor eritropoyético. Aquí pueden ustedes leer todo esto que les he explicado. Por lo tanto, cuando existe un trastorno en la homeostasis del hierro y no hay aporte o no hay absorción de hierro o hay mayor pérdida de hierro, se produce anemia ferropénica. ¿Cuál es la definición de anemia ferropénica entonces? Es el proceso donde la eritropoiesis, que es ese proceso de formación de glóbulos rojos, es totalmente deficiente, y eso por ausencia de hierro. Y es la causa de consulta más común, chicos, sobre todo los que están en el grupo que rota hematología, han visto, vienen las mujeres en edad fértil o los pacientes porque tienen síndrome anémico, hacemos un hemograma, hipocromía, microcitosis, ferritina baja, y es la principal causa de consulta, y es la anemia más frecuente. Y miren la prevalencia. Hasta el 40% de los niños en Latinoamérica tienen anemia ferropénica y las mujeres adultas en edad fértil, 35%. ¿Qué significa eso? Que una de cada tres alumnas que tenemos en etapa fértil va a tener anemia ferropénica. En las embarazadas sube a 38%, pero en los varones la prevalencia es muy escasa. Perdón, de manera que cuando tenemos anemia ferropénica en un varón, paramos la oreja. ¿Por qué? Porque muy probablemente, ¿sí? No es tan frecuente. Y eso o nos obliga a investigar por qué tenemos anemia ferropénica. ¿Cuáles son las causas entonces de anemia por deficiencia de hierro? Uno, la falta de ingreso, especialmente los desnutridos, los alcohólicos o los que tienen consumo disminuido en proteínas animales y ácido ascórbico, porque el ácido ascórbico favorece la absorción de hierro, ¿sí? Hemínico. Pero esto es poco frecuente, ¿verdad? Porque la mayor parte de nosotros tenemos un aporte adecuado porque tenemos una dieta adecuada. Por lo tanto, realmente el ingreso de la dieta va a ser poco frecuente. Sobre todo, o sea, los únicos que van a tener anemia ferropénica son los que no se alimentan, que están con nutrición parenteral. Los niños, ¿no? Los niños en etapa de lactancia menor, demanda de hierro incrementada, el embarazo, el sangrado gastrointestinal y la inadecuada absorción gastrointestinal. Todo esto vamos a resumirlo en cuatro causas. La primera causa, ingesta inadecuada, poco frecuente. ¿Quiénes tienen ingesta inadecuada de hierro como anemia ferropénica, como causa de anemia ferropénica? Lactantes menores y dietas veganas. La dieta contiene más o menos 6 miligramos de hierro por cada 1000 kilocalorías. Y el hierro que hemos dicho que predomina en la dieta es el hierro no hemínico de los cereales, los vegetales y las legumbres, que se ingiere como ion férrico. Y el ion férrico no se absorbe. Por lo tanto, la absorción es variable y requiere de reducción en presencia de ácido clorhídrico y sobre todo de ferrirreductasa. Por lo tanto, la absorción del hierro no hemínico es variable y depende y es influenciado por la presencia de vitamina C en en los alimentos. La ausencia de vitamina C interfiere, o sea, disminuye la absorción de hierro. Pero muchas veces el hierro lo comemos con fitatos
taninos de café, té, oxalatos, carbonatos y antiácidos, o la leche que disminuye la absorción. Los fitatos, por ejemplo, sí, son em, pigmentos o son sustancias que se asocian, por ejemplo, a los vegetales. Y el propio vegetal, fuera de aportarte el hierro, también te disminuye el hierro, entonces es bien paradójico. En cambio, la principal fuente de hierro que se absorbe fácilmente es el de la carne, pero solamente el 15% del aporte de hierro al día, ¿verdad? Se absorbe más fácilmente y menos dependiente de los componentes de la dieta. Y la misma carne roja y el hierro de la carne favorece la absorción de hierro 9. Y estos son los requerimientos de hierro, ¿sí? La mujer adulta, ¿sí? Es la que tiene mayor requerimiento y lo mismo los niños en etapa de crecimiento. Por lo tanto, la ingesta inadecuada, si bien puede ser una causa de anemia ferropénica, no es tan frecuente. ¿En quiénes es más frecuente? En los lactantes y dietas veganas. Segunda causa, defecto de absorción. Gastrectomía. Si no tenemos perdón, ácido clorhídrico porque hemos sacado el estómago o hemos hecho antrectomía, es obvio que va a haber anemia ferropénica, ¿verdad? Por otra parte, también la mala absorción intestinal, la enfermedad celíaca, el bypass o la cirugía bariátrica o las enfermedades de tipo inflamatorio intestinal van a disminuir la absorción de hierro. ¿Qué tan frecuente es que haya mala absorción intestinal en un paciente o que haya enfermedad celíaca o que haya un bypass gástrico? Es poco frecuente. La tercera causa de anemia ferropénica está dada por las pérdidas aumentadas, especialmente las pérdidas menstruales. Es la causa más importante. Entonces, cuando ustedes vean anemia ferropénica, siempre asocien con pérdidas aumentadas, especialmente en mujeres en edad fértil, porque las mujeres tienen hemorragias uterinas. La pérdida menstrual por menorragias o metrorragia disfuncional, o bien otros sangrados uterinos, también son causas de anemia ferropénica. Si descartamos hemorragias uterinas, el sangrado gastrointestinal, sobre todo en varones adultos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer prueba de guayaco o prueba de sangre oculta en heces. Si la prueba de guayaco o sangre oculta en heces es positiva, lo más probable es que esa sea la causa más frecuente de deficiencia de hierro. Entonces tenemos causas de hemorragia digestiva alta, gastritis erosiva, úlcera péptica, sangrado por varices esofágicas o un cáncer gástrico. O bien hemorragia digestivo bajo, en forma oculta, hemorroides, puntas divertículos, angiodisplasia colónica, uncinarias o un cáncer de colon derecho. Muchas veces en varones adultos la primera manifestación de un cáncer de colon derecho puede ser una anemia ferropénica. Puede haber también sangrado urinario, hematuria. Otras causas, donación de sangre, pacientes que tienen sangrados permanentes por diálisis hemorrágica congénita, hemofílicos, pacientes que tienen enfermedad de von Willebrand que sangran permanentemente, pacientes que tienen telangiectasia hemorrágica hereditaria y sangran permanentemente, pierden hierro. Finalmente, la cuarta causa de deficiencia de hierro son los requerimientos aumentados. ¿Y en quiénes tienen requerimientos aumentados? Las embarazadas, los lactantes en etapa de crecimiento y los pacientes que requieren tratamiento con agentes eritropoyéticos, peritropoyetina y que tienen deficiencia o requerimiento aumentado de hierro. Muy bien. La anemia ferropénica es el conjunto de hechos, ¿sí? O la etapa final de una serie de fenómenos crónicos. No todo paciente, ojo, que tiene deficiencia de hierro va a tener anemia ferropénica. El hecho de tener anemia ferropénica o estadio 3 es un estadio donde prácticamente ha desaparecido todas las reservas corporales de hierro. ¿Qué es lo que ocurre o lo primero que ocurre cuando empieza a haber deficiencia de hierro? Entonces tenemos un estadio 1 o estadio prelatente. Todavía no tenemos anemia, pero sin embargo, la pérdida de hierro supera la ingesta. Eso va a disminuir las niveles de ferritina, pero el hierro sérico, el hierro circulante todavía va a estar normal. Entonces, lo primero que ocurre es disminuir la ferritina, pero el hierro circulante y la hemoglobina todavía son normales. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedes no tener anemia, sin embargo, tener niveles disminuidos de ferritina sérica. Sigue habiendo pérdida o sigue habiendo falta de ingestión y pasamos al estadio 2, que es una fase latente, donde ya los depósitos se agotan, entonces la ferritina sérica está totalmente disminuida y el hierro circulante empieza a disminuir, por eso existe hiposidemia circulante.
lo que produce un aumento de la transferrina libre de hierro, ¿sí? Y aumento de la protoporfina libre de hierro. Pero todavía no hay anemia. Entonces podemos tener pacientes que tienen 14 de hemoglobina, pero ferritina baja y hierro estérico bajo. Pero finalmente las reservas se agotan totalmente y el patrón de hierro es de deficiencia. El hierro estérico disminuye, la capacidad total de saturación transferrina aumenta y los índices hematimétricos ya sufren variación, ya hay hipocromia microcitosis y finalmente hay anemia hipocrómica microcítica, que es una anemia ferropénica. Por lo tanto, en la etapa final de la deficiencia de hierro va a ser la anemia. Por eso, cuando nosotros damos tratamiento, primero, ¿sí? Lo que se repone y lo que se normaliza son las fibras de hemoglobina. Pero lo último en reponerse en forma crónica va a ser la ferritina, porque la ferritina tarda en reponerse. Por eso, esta es la secuencia de la ferritina. Cuando hay deficiencia de hierro, primero se agota el hierro de depósito, por eso disminuye la ferritina. Después, disminuye el hierro circulante, hay hiposidremia y aumenta la capacidad total de saturación transferrina. Finalmente, va a haber anemia hipocrómica microcítica. Y cuando empezamos a dar tratamiento, lo primero que se normaliza es la hemoglobina. ¿Y con eso vamos a estar felices? No, porque nuestro objetivo va a ser reponer totalmente el hierro de depósito. Entonces, la hemoglobina se normaliza. Luego, después del tratamiento a largo plazo, se normalizan los niveles de hierro circulante, se normaliza el tamaño del glóbulo rojo y finalmente los niveles de ferritina. Y todo este tratamiento es largo y prolongado y dura aproximadamente 3 meses. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia ferropénica? Generalmente la anemia ferropénica se debe a enfermedad subyacente. O sea, hay muchas manifestaciones muy inespecíficas. Pero si tú tienes, por ejemplo, una hemorroides o tienes un cáncer de colon de derecho o tienes un varices esofágicas sangrantes, obviamente la enfermedad subyacente es la que va a predominar. Generalmente la anemia ferropénica es crónica de presentación insidiosa y gradual, con síntomas inespecíficos. ¿Sí? Astenia, aninamia, tinnitus, cefalea, en niños, susceptibilidad y déficit de atención. Una característica puede haber alteración epitelial, por eso siempre le preguntamos al paciente cómo están las mucosas, si no tiene, sí, si no tiene fragilidad ungueal y coiloniquia, que la coiloniquia, las uñas, en lugar de ser, sí, de tener esa convexidad, se vuelven planas o cóncavas y se rompen. Los pacientes nos dicen, no puedo tener uñas crecidas, siempre se me andan rompiendo y están acanaladas. Puede haber atrofia de papilas iguales con glositis y puede haber odinofagia y que acompaña a la glositis y eso se llama síndrome de Plummer-Vinson o síndrome de Patterson-Kelly, que es una anemia ferropénica severa que se acompaña de glositis y disfagia. Muchas veces hay caída pronunciada del cabello y alopecia. Y un síntoma, sí, que no tiene una explicación, es la pica o geofagia o pagofagia. Los pacientes mencionan que tienen ganas de comer tierra. Sí, tengo desesperación por comer tierra húmeda, tierra mojada, o masco hielo o masco arcilla. Sí, me ando comiendo los lapiceros. Entonces, es una manifestación inespecífica, pero bastante frecuente de la anemia ferropénica. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Vamos a ver anemia. Y característicamente, una anemia con BGM muy bajo, anemia normocítica, perdón, anemia hipocrómica microcítica, ¿verdad? Y el ancho de distribución eritrocitaria con bastante misocitosis. Muchas veces el ancho de distribución eritrocitaria, ojo, se eleva antes que incluso se produzca microcitosis, ¿sí? Y por lo tanto es diagnóstico casi patognomónico de anemia ferropénica, con 95% de sensibilidad y 60% de especificidad. Entonces, cuando ustedes quieran hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, pueden ver el grado de anisocitosis, pacientes que se quejan, por ejemplo, de síndrome anémico y tienen un hemograma con anemia hipocrómica microcítica con ADA elevado, ojo, probablemente anemia ferropénica. Los reticulocitos están disminuidos, es obvio, porque no hay hierro y por lo tanto es una anemia regenerativa. Y no se conoce y no se sabe por qué las plaquetas están aumentadas y hay una trombocitosis reactiva. ¿Cómo está el patrón de hierro? El hierro circulante va a estar disminuido, es obvio, hay hiposidremia. El transportador de hierro se llama transferrina. Por lo tanto, si la transferrina está vacía de hierro, la capacidad de saturación y la capacidad de transporte está aumentada. El TBC es Total Iron Binding Capacity.
es decir, la capacidad total de saturación y transporte de transferrina va a estar muy aumentada. Es lo que ocurre ahora, ¿no? Miren, vamos a hacer esta comparación. Hagan en cuenta que ustedes son los asistentes, ¿sí? A clase, que son las moléculas de hierro. Y la plataforma es la transferrina. Miren, esta plataforma está tan vacía porque apenas hay pocos alumnos. Por lo tanto, ¿cómo está la capacidad de la plataforma de admitir participantes? Aumentada, ¿verdad? De la misma manera, la capacidad que tiene la transferrina de transportar hierro está muy aumentada. ¿Por qué? Porque el hierro sérico está disminuido. Y por lo tanto, ¿cómo está la saturación? La saturación está disminuida porque, pobremente, la transferrina está saturada con hierro. Este, este patrón de hierro es diagnóstico de anemia ferropénica. Y finalmente, la condición sine qua non, o el gol estándar para decir que el paciente tiene anemia ferropénica son los niveles de ferritina. Por lo tanto, la ferritina sérica está disminuida. Los receptores de transferrina están aumentados porque están libres de hierro. Y la protoporfirina, el interstellar libre de hierro, está aumentado. Si nosotros hacemos un aspirado medular y vemos cómo están los macrófagos llenos de hierro y los eritroblastos, que llaman sideroblastos, vamos a ver que el hierro está totalmente ausente en la médula ósea. Para poder ver el hierro se hace una tinción especial que se llama tinción de Pearls. La tinción de Pearls tiñe el hierro de la ferritina y de la hemosiderina. Por lo tanto, si tenemos anemia ferropénica, el hierro en la médula ósea y el hierro en los macrófagos va a estar totalmente ausente. Mire, este es un hemograma característico de una anemia ferropénica. Anemia hipocrómica, microcítica, con AD elevado, con trombocitosis. ¿Sí? Si el AD está elevado y hay hipocromía y microcitosis, probablemente es una anemia ferropénica. Y también eso explica por qué tienes trombocitosis, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver anisocitosis e hipocromía y microcitosis, ¿no? Se observa la presencia de eritrocitos más pequeños, microcitos, con aumento en la palidez central, por eso es una anemia hipocrómica microcítica con anisocitosis. ¿Cómo vemos, entonces, en resumen, cómo podemos evaluar el estatus del hierro corporal? Si nosotros medimos los niveles de ferritina, estamos evaluando los niveles o los depósitos de hierro. Si estamos evaluando la saturación de transferrina, estamos hablando de hierro funcional, porque la transferrina es la que transporta el hierro funcional. Si la saturación de transferrina está baja, hay poco hierro funcional. Si nosotros, ¿sí?, evaluamos el porcentaje de glóbulos rojos hipocrómicos, estamos observando la deficiencia funcional de hierro porque el hierro no está saturando, no está formando hemoglobina. Por eso el glóbulo rojo es pequeñito y es pálido. Si vemos los reticulocitos y los reticulocitos están disminuidos, estamos también de forma indirecta evaluando el déficit funcional de hierro. Y finalmente, si evaluamos los receptores solubles de transferrina sérica y los receptores solubles están aumentados porque no hay hierro, estamos evaluando la totalidad del déficit de hierro. Entonces, esta es, digamos, la forma de evaluar el estatus del hierro corporal. Una vez establecido entonces el diagnóstico, que tenemos que hacer el tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento de la anemia ferropénica? Restablecer las reservas para lograr un balance positivo. Ese es nuestro objetivo final. Y obviamente, tratar la causa. De nada nos sirve nosotros, ¿sí?, llenar las reservas si permanentemente tenemos una hemorragia digestiva por varices esofágicas o por hemorroides, o tenemos una embarazada que no come hierro, ¿verdad? O tenemos una mujer en edad fértil con una polimenorrea permanente. Entonces, tratar la causa y restablecer las reservas. ¿Y cómo se hace el tratamiento? El tratamiento más sencillo es por vía oral, es la forma más segura y barata, a través de la administración de una serie de sales de hierro: sulfato ferroso, sulfato ferroso, bicarbonato ferroso. Lastimosamente, estas sales de hierro necesitan administrarse en ayunas, 30 a 45 minutos antes de las comidas. Pero ahora tenemos otro tipo de hierro que se llama hierro trivalente, que es el hierro polimaltosado, que no necesariamente debe darse antes de las comidas. Acuérdense, porque las comidas inhiben la absorción de hierro. En algunas ocasiones, ¿no? Vemos pacientes a los que les das hierro y te dicen, pero doctor, estoy comiendo, me hace daño el hierro porque me irrita un poco la mucosa gástrica y lo acompaño de leche o lo acompaño con mi tecito.
¿sí? O más coca. La coca tiene fitatos y tanatos que inhiben la absorción de hierro. Entonces, el hierro tiene que darse siempre en ayunas. Pero si das hierro carboxilpol mal tosado, o sea, no interesa, es más fácil, es más absorbible. Las dosis se calculan en términos de hierro elemental. ¿Cuál es la dosis de requerimiento de hierro para poder tratar la anemia ferropénica en adultos? 200 miligramos al día, en niños 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso en dosis divididas. Se absorbe mejor en estómago vacío. Y si queremos mejorar la absorción, podemos darlo juntamente con ácido ascórbico, con un juguito de naranja, ¿verdad? Que facilita la absorción. En cambio, la leche, el té, los cereales disminuyen la absorción. ¿Cómo evaluamos la respuesta? La respuesta es por el aumento inicial de reticulocitos, que se suele a 7 a 10 días. Entonces, a los 10 días, a las 2 semanas de la consulta, vamos a pedir un nuevo hemograma con reticulocitos. Y generalmente al mes la hemoglobina se ha normalizado. Pero ahí no quedamos contentos, ¿verdad? Tenemos que seguirle dando tratamiento porque el tratamiento dura 6 meses, porque recién a los 3 o 6 meses la ferritina se va a normalizar. Miren, este es el contenido de hierro elemental en los diferentes, sí, preparados de hierro vía oral. Glicina sulfato ferroso, 40 miligramos de hierro elemental, el fumarato ferroso 65, el succinato ferroso 35. El hierro polimaltosado tiene la mayor cantidad de hierro proporcional. Muchas veces estamos obligados a dar hierro por vía parenteral. ¿Cuáles son las indicaciones de dar hierro por vía parenteral? Obvio, la pobre absorción de hierro oral, ¿verdad? Si no se absorbe hierro porque, digamos, no tenemos ácido clorhídrico o porque se interfiere con la dieta, jamás vamos a poder nosotros controlar la hiperferropénica. Entonces tenemos que darle hierro por vía parenteral. O muchas veces intolerancia al hierro oral. El hierro oral, las sales de hierro pueden producir pirosis o mucha intolerancia. Muchos se quejan, por ejemplo, de estreñimiento y por eso abandonan el hierro. Y eso produce pobre cumplimiento del tratamiento. O cuando queremos tener un efecto rápido, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, que esta mujer en edad fértil sea operada, por ejemplo, de, eh, hagan de cuenta, de miomatosis uterina. Entonces, no vamos a esperar 6 meses para que se normalice la ferritina. Entonces, en estos casos, donde existe deficiencia de hierro, para que aumente rápidamente los niveles de hemoglobina, le vamos a dar hierro por vía parenteral, especialmente endovenosa. O cuando la transfusión sanguínea no es una opción, la anemia ferropénica no tenemos por qué transfundir, ¿verdad? Tenemos que dar hierro. O cuando el nivel de la pérdida crónica supera la cantidad posible de nutrición oral, lo que ocurre en mujeres en edad fértil. Sí, a pesar de darle vía oral y de que coman hierro, se pierde mayor cantidad. O cuando nosotros estamos dando eritropoyetina, si damos eritropoyetina, tenemos que estar seguros de dar al mismo tiempo hierro, ¿sí? Para saturar rápidamente los niveles de transferrina y que los niveles que el hierro sea rápidamente transportado hacia los precursores eritropoyéticos y se estimule con la eritropoyetina. Si no tenemos nosotros suficiente hierro, por más eritropoyetina que le des, no vamos a poder lograr la síntesis de hemoglobina. ¿Por qué es importante el hierro también? ¿Sí? Porque el hierro produce energía, por eso la principal manifestación de deficiencia de hierro es la astenia. Miren, estos son los citocromos y los citocromos tienen moléculas de hierro. Si nosotros no solamente no tenemos hierro para formar hemoglobina, tampoco vamos a tener hierro a nivel de los citocromos, porque los citocromos tienen un potencial redox para formar energía. Entonces, la ausencia de hierro que produce astenia, no hay energía. Y eso se ha visto, por ejemplo, en pacientes que no tienen anemia, que tienen un síndrome de fatiga crónica. Hay muchas mujeres, ¿sí? Con síndrome de fatiga crónica que no tienen anemia, pero son, ¿sí? Premenopáusicas y que tienen niveles de sensibilidad baja. Se ha visto que la administración de hierro parenteral mejora las reservas de ferritina y por ende, sin necesidad de mejorar los niveles de hemoglobina, mejoran la calidad de vida porque mejoran el hecho de tener esa fatiga crónica y mejoran las técnicas. ¿Sí? ¿Qué tipo de hierro por vía parenteral le vamos a dar? ¿Cuáles son las preparaciones de hierro parenteral? Hay 4 tipos. El tipo 1 es el hierro dextrano, que ya cada vez menos se utilizan. Si bien es no tóxico, el hierro de extrán puede producir alguna reacción anafilática y cada vez se utiliza menos. Los tipo 2 que son el hierro sacarato, en forma de Benofer, que es muy útil, ¿sí? Es una forma muy útil, muy segura.
Una buena parte de los pacientes pueden recibir el hierro en forma de hierro sacarato, tipo 3 el hierro gluconato, y el hierro 4 el hierro sorbitol. ¿Sí? El tipo 1 está en hierro dextrano, pero sobre todo ahora se ha descubierto un hierro que no produce reacciones anafilácticas y que rápidamente se transporta y se libera hacia la circulación y pasa al macrófago y pasa al precursor hidropoético. Se llama hierro carboximaltosado. Es tipo de carboximaltosado, tipo 2 sacarato, gluconato de tipo 3 y el hierro sorbitol o hierro citrato del tipo 4. ¿Cuál es el más frecuentemente utilizado? El hierro carboximaltosado, como se conoce con el nombre Ferijet. Es una molécula con baja inmunogenicidad, o sea, no produce reacciones inmunes, reacciones anafilácticas, es estable y no produce toxicidad. Puede administrarse en grandes dosis. Mire, el hierro gluconato administra en limitaciones pequeñitas, también además. En cambio, el hierro sacarato también. En cambio, el hierro carboximaltosado tiene mejor seguridad, menor inmunogenicidad y puedes administrarlo, ¿sí?, en grandes cantidades. El hierro carboximaltosado viene en presentación de 50 mililitros por mililitro y la composición mililitro te proporciona 50 miligramos de hierro en forma de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y hierro carboximaltosado. Es efectiva la corrección de deficiencia de hierro porque puedes administrar dosis altas, hasta 1000 miligramos de hierro en una sola aplicación y una aplicación rápida. Y a diferencia de los otros hierros, parenterales tienen bajo potencial de intoxicidad. Por lo tanto, ¿cuál es la ventaja del hierro carboximaltosado sobre el hierro sacarato? El hierro sacarato tiene un pH fuertemente alcalino, en cambio el feringet, que es carboximaltosado, pH neutro. El hierro sacarato tiene una alta osmolaridad, por eso tienes que diluirlo y tienes que administrarlo en pequeñas cantidades. En cambio, el hierro carboximaltosado es isotónico. Por eso, ¿sí?, el hierro carboximaltosado permite una mayor administración, una mayor dosis de administración, a diferencia de la limitación del hierro sacarato. Sí, puedes administrar inclusive 1000 miligramos en 15 minutos. En cambio, el Benofer, que es el hierro sacarato, 500 miligramos que se deben administrar en no menos de 4 horas. O sea, aquí el paciente tiene que estar internado bajo observación. En cambio, el carboximaltosado puedes administrarlo en media hora y rápidamente bajo una vigilancia moderada, ¿verdad? Miren, es lo que les había mencionado. Aquí están los endosomas y cómo el hierro carboximaltosado rápidamente transportado al macrófago y forma endosomas y es liberado por transporte de metales para poder almacenarse como ferritina, pero sobre todo para ser liberado como hierro circulante y transportado por la transferrina y que vaya a los diferentes sitios donde necesita hierro. ¿Cómo se calcula la dosis de hierro, ¿sí?, de hierro parenteral? A través de una fórmula que se llama fórmula de Gansoni. ¿En qué consiste la fórmula de Gansoni? ¿Sí? Es el peso corporal total por la hemoglobina objetivo a la que tenemos que llegar. Por ejemplo, si tenemos 7 hemoglobina y nuestro objetivo es 12, menos la hemoglobina actual por una constante que es 2,4 más el depósito de hierro que se calcula en función de esta tabla, ¿sí?, que calculan de acuerdo a los niveles o la diferencia que existe entre hemoglobina objetivo y hemoglobina actual, ¿sí?, por kilogramo de peso. Si nosotros tenemos un kilo, por ejemplo, pesamos 70 kilogramos y tenemos una diferencia de aproximadamente 3 gramos entre hemoglobina objetivo y hemoglobina actual, vamos a tener más o menos 10.000, o sea, 1000 miligramos de hierro de depósito. Y de esa manera vamos a calcular, en función de esta fórmula, la cantidad de hierro que se va a administrar. La forma de administración siempre se denomina jamás intramuscular. Y aquí está la fórmula de Gansoni, ¿verdad?, que nos permite calcular la cantidad de hierro que se va a administrar. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la administración de hierro parenteral? Obviamente, alergia o indicios de sobrecarga de hierro. Muchas veces tenemos anemia hipocrómica microcítica y asumimos que es deficiencia de hierro. Ojo, puede ser una anemia más bien por inflamación crónica o anemia asociada crónica, donde más bien el hierro está en mayor cantidad en forma de ferritina. Entonces, si nosotros le damos hierro parenteral tratando de corregir esto, vamos a producir una mayor sobrecarga de hierro. Y finalmente,
está contraindicado totalmente en el primer trimestre del embarazo. Las pacientes embarazadas en ese primer trimestre no pueden recibir hierro parenteral y necesitan más bien suplementación por hierro vía oral. ¿Cuáles son las manifestaciones o las complicaciones de la administración de hierro parenteral? Son escasas, ¿no? Muy poco frecuentes. Puede haber cefalea, parestesias, puede haber vómitos, dispepsia, flatulencia, puede haber reacciones alérgicos, o puede haber algunos mialgias, algunos pacientes se quejan de mialgias. Finalmente, ese es tratamiento. ¿En quiénes vamos a dar profilaxis? Vamos a dar profilaxis en los que tienen requerimientos aumentados de hierro. Niñas menores de 3 años, sobre todo embarazadas, donadores de sangre, mujeres con alteraciones menstruales, o pacientes que tienen que recibir dosis altas de aspirina por el peligro de sangrado o hemorragia digestiva. En niños se inicia a los 4 meses, especialmente 1 miligramo por kilogramo de peso. Con esto terminamos nuestra clase y ya conocen, ya saben, metabolismo de hierro, anemia ferropénica, por qué se produce, cuáles son las causas, cómo identificas la anemia ferropénica y cómo vas a hacer tratamiento. Tratamiento más seguro por vía oral, pero si no toleras, hierro parenteral. Y hierro parenteral endovenoso, hierro sacrato o hierro carboximaltosado. ¿Cómo calculas la dosis? Por la fórmula de Gansoni en función del peso y la diferencia entre la hemoglobina real con la hemoglobina deseada por 2,4 más el hierro de depósito que se calcula por esa tabla. ¿Preguntas? ¿Cuántos hemos asistido? 4 gatos, 4 tristes gatos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, tengo una pregunta. A ver, Ah, ¿qué sucede en el feto o en la madre durante la administración del hierro intravenoso? ¿Qué complicaciones tiene, doctor? no se sabe. Mira, tú dices, la mujer a partir del segundo trimestre de embarazo puede recibir hierro parenteral y no tiene ningún tipo de manifestación. A lo mucho, ¿cuáles son las únicas, igual que la población en general, cuáles son las, digamos, los efectos secundarios? Un poquito de cefalea, puede tener un poquito de urticaria, puede tener mialgias, ¿sí? Puede tener, o dolor en el sitio de la inyección endovenosa. No se sabe y no hay estudios de seguridad en el primer trimestre del embarazo. Como no hay estudios de seguridad en el primer trimestre, por eso no está indicada la administración de hierro parenteral. No sabemos si existe, si tiene un efecto teratogénico, no sabemos si tiene algún efecto sobre la madre, desagradable, ¿verdad? Entonces, por eso le dicen hierro parenteral en el primer trimestre del embarazo, no. Si la paciente tiene anemia ferropénica, es mejor administrar por vía oral. Obviamente es complicado porque algunos pacientes tienen hiperemesis gravédica, no toleran el hierro por vía oral. En casos muy extremos podría, ¿sí?, transfundirse un poquito de hierro y después, una vez estabilizada la paciente, se da hierro por vía oral. Y existen diferentes eh, formas de administración, ¿no? Sales orales, está el glicinato de hierro, está el hierro polimaltosado, que es fácilmente tolerado en las embarazadas. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Doctor, en el caso de las preparaciones parenterales, ¿qué tan rápido, o sea, cuál es la velocidad a la cual ya Ah, podríamos llegar nuevamente al grado de una no. hemoglobina normal ya Tú en cuántos puedes días más o menos? utilizar, si es hierro sacarato o si es hierro gluconato, tienes que diluir y solamente poca cantidad. No puedes administrar más allá de 200 miligramos de hierro en un periodo de 4 horas. Entonces vas a diluir en 500 o 1000 cc de la solución fisiológica 1 o 2 ampollas de 100 miligramos de hierro. Y si el requerimiento son 1000 miligramos, entonces tendrás que darle en 4 o 5 días sucesivos. Mira, todo lo tiene, al paciente tienes que mandarlo al hospital, lo tienes que internar en forma ambulatoria y tienes que darle por día, ¿sí? Una solución de 1000 cc, ¿sí? Con 200 miligramos de hierro para llegar en 4 días o 5 días al total del requerimiento. En cambio, el hierro carboximaltosado tú puedes administrar hasta 1000 miligramos en poco tiempo, hasta en una velocidad de infusión de 15 minutos. El margen de seguridad es o sea, muy seguro y el transporte de hierro rápidamente al macrófago y al precursor eritrocroítico es más rápido que en el otro, con menos riesgo para producir reacciones indeseables como por ejemplo un choque anafiláctico. ¿Lo entendido?
Perfecto, doctor. Y entonces, si hacemos ese tratamiento cada día durante ese corto tiempo, creo que lo más seguro sería pedirle una prueba de laboratorio todos los días, ¿verdad? Si está internado. No, no, o sea, si tú tienes una anemia ferropénica y tienes que darle hierro parenteral, entre darle hierro sacrato, yo le doy hierro carboximaltosado, ¿me entiendes? Pero si el paciente quiere recibir hierro sacarato, pues tengo que darle hierro por la vena cada día hasta completar los 1000 miligramos o 1200 miligramos. En cambio, el hierro carboximaltosado, el frasco tiene 500 y le puedo dar 2 frascos, ¿sí? En uno, o un frasco al día, un día y al día siguiente otro frasco en menos de 15 minutos. No necesitas hacerle. ¿El laboratorio cuándo le vas a hacer? A los 7 días. ¿Y qué le vas a pedir a los 7 días? No le vas a pedir un hemograma. Obviamente, es un hemograma, pero vas a pedir los síntomas. De 0%, de 0,1 sube a 7%. Ahí pueden las respuestas reticulocitas porque ya estás empezando a formar glóbulos rojos. Al mes, la hemoglobina se ha normalizado. Y a los 3 o 6 meses, la ferritina se normaliza. ¿Ya? Perfecto, doctor, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Muy bien. Mañana nos vemos a las 7 entonces. Sí, díganles pues, a sus compañeros, es un lío no tener alumnos. Muy bien, hasta luego.